Estaba justo para arrancar Juli, así que Sí, damos vamos. nuevamente la bienvenida al Mente Finanzas. Bueno, vamos a comenzar a invertir. Vamos a hacer un breve repasito. Esto es nuestro presupuesto, donde habíamos diferenciado muy bien los gastos, gastos fijos, gastos variables, los gastos hormigas, los gastos impulsivos, los gastos discrecionales. Y hoy vamos a trabajar sobre el ahorro. Eso pequeño poco que conseguimos todos los meses obtener una vez que hemos eh, restado de nuestros ingresos nuestros egresos o de nuestros ingresos los gastos. En la última clase habíamos hablado de cómo automatizar las finanzas. Me ingresa mi salario y pongo, pago los gastos de trabajo con el presupuesto, pago los gastos, pero destino una parte a mi objetivo financiero, que ya habíamos hablado, que es un objetivo a largo plazo, algo que yo quiero lograr, pagar el viaje de estudio de un hijo, cambiar el auto, cambiar un electrodoméstico, desarrollar mi microemprendimiento. Ese es mi objetivo financiero a largo plazo. Mi fondo de emergencia, que era el fondo que yo creaba por si se rompía la heladera, por si tenía que recurrir a un médico por una fractura que no esperaba, al dentista, cambiar el lavarropas, ese fondo que yo necesitaba tener, pero era únicamente para emergencias. Y el flujo de caja, que era ese dinerito que todos los meses no gastaba, lo tenía y en lugar de ir al bar, en lugar de ir a la confitería, lo ponemos. Entonces, bueno, hoy Mica y Lula nos van a enseñar cómo usamos y cómo podemos invertir para seguir manteniendo y que no pierdan valor nuestros ahorros. Eh, Ese es nuestro pie. sí, Buenísimo. Bueno, hola a todas. Es nada, un placer para nosotras estar acompañando este MedLab de finanzas. Vemos que nada, que hay interés en la temática y que ya vienen estudiando un poco sobre el tema. Primero presentarnos. Mi nombre es Mica, yo trabajo en Brubank hace casi 2 años y estoy en la parte de sustentabilidad, llevo los temas de impacto social y ambiental y dentro de eso un poco lo que es educación financiera. Y está Lula acá también. Hola, ¿cómo están? Lula o Luz, yo trabajo en Brubank hace un año y medio más o menos y estoy haciéndome cargo ahora de todo lo que son los productos de inversión y el segmento de renta alta dentro de Brubank, así que un poco cuando Mica me invitó y me contó, me parecía bueno poder compartir con ustedes los distintos instrumentos que tenemos hoy disponibles para que lo puedan aplicar en su día a día. Bien, sí, un poco el objetivo de este encuentro es que se puedan llevar herramientas útiles, concretas y prácticas para empezar a invertir o para seguir invirtiendo, pero con más información, las que ya se metieron un poquito a indagar en este tema. Em, Antes también nos gustaría, nada, no sé si conocen Brubank, sino contarles muy brevemente qué es. Les contamos sí, tres cositas de Brubank. Brubank es un banco. Y quizás la principal diferencia que tiene con otros bancos es que es 100% digital. No tiene sucursales a la calle. Entonces todo lo hacemos a través de aplicación de celular. Muchas veces nos confunden con billetera virtual. Somos un banco, tenemos todas las regulaciones de Banco Central, así que nada, para que conozcan un poco también. Bien, dicho esto, algo más que me parece que está bueno sumar, no es la idea que sea un monólogo nuestro, sino que sea una conversación, así que pregunten, cuenten experiencia, como me parece que está bueno comentar y hacer de esto como una conversación entre todas. La que quiera prenderse la cámara también, más que bienvenida, invitada, siento que nos hace estar un poquito más cerca. Así que esa invitación les dejo también. Y bueno, habiendo dicho esto, voy a compartir pantalla. Em, Eso, como cualquier pregunta que surja, un poco lo que va a pasar es que los conceptos se van a ir como sumando. Así que pregunta que surja, pregunta que háganla en el momento, porque quizá una pregunta que no hago ahora, después
me arrastra como duda hasta el final del encuentro. Bien, veo camaritas que se empiezan a prender, así que gracias. Bien, voy a compartir acá pantalla. Bien. Bien, ¿qué va a pasar un poco hoy? Vamos a hablar primero de algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a invertir o de tomar esa decisión. Vamos a hablar, no sé si alguna vez escucharon sobre qué es el test del inversor, qué significa esto y por qué lo tenemos que hacer antes de empezar una inversión. Algunas opciones de inversión, instrumentos que tenemos hoy en día, dónde podemos invertir, en qué, y vamos a meternos en el mundo de la renta variable y de la renta fija de inversiones y cómo hacer para invertir, ¿no? Bueno, cuáles son esos primeros pasos que quizá hoy están más al alcance nuestro con las plataformas digitales que hay y el conocimiento que podemos ir teniendo. Bien, y obvio que habilitado tanto chat como micrófono para las dudas y comentarios que surjan. Bien. Antes de esto queríamos saber cómo llegan. ¿La conocen a este personaje? Bien, ella es Mafalda, entonces, ¿con qué Mafalda llegamos hoy? Solo para entender con qué humores estamos. ¿Con la 3? Uy, sí, varias, ¿no? Podemos llegar con la 3. ¿Alguien con la 8? Es el horario, sí, ¿no? Con la 6 de la 7. tarde hablando de finanzas. O sea, bien, solo para llegar, saber un poquito de eso. ¿Cómo llegan? Y antes de esto, primero, nada, me celebro mucho que seamos todas mujeres hablando de inversiones y de finanzas. Creo que también nos empodera mucho estar hablando de estos temas y empezar a ocupar como también estos roles. Así que me parece que, nada, que está buenísimo. Algunas aclaraciones antes de empezar con la información. Nada de lo que se va a hablar hoy es una recomendación. O sea, ni Lula ni yo les vamos a decir vayan y compren acciones de tal empresa, ni vayan a poner un fondo común de inversión acá. No es que les vamos a recomendar, sino que les vamos a mostrar qué instrumentos existen y ustedes, según la información también que tienen de su presupuesto y los objetivos y metas, ahora vamos a ver un poquito de eso, van a tener que tomar ustedes esas decisiones sobre en qué invertir, cuánto, dónde, cómo, etcétera. Simplemente les vamos a mostrar algunas opciones y que entendamos un poquito más este mundo de qué se trata. Y la segunda aclaración es todos los instrumentos que se hablen hoy son legales. Sabemos que hay muchas inversiones ilegales, apuestas que se toman a modo de inversión y demás. Eso por supuesto que no lo apoyamos, ni lo bancamos, ni lo recomendamos bajo ningún punto de vista. Lo que vamos a hablar hoy son instrumentos que están regulados y aprobados por la CNB. La CNB es la Comisión Nacional de Valores acá en Argentina y que puede operar cualquier persona física en Argentina, o sea, nosotros las personas. Sí, Lula. Perdón, agrego un tip. Así como nosotros estamos regulados por el Banco Central y la mayoría de las ALICs, sociedades de bolsa, están reguladas por la CNB, es muy importante a la hora de invertir que seamos conscientes y sea un punto a chequear nuestro. Hay un montón de personas que te recomiendan el primo de un amigo o un conocido de algún laburo anterior que se dedica a las finanzas. Está bueno que nosotros también tengamos el ejercicio de consultar si es un banco, si es una sociedad de bolsa, si es una LIC que esté regulada por seguridad para cuidar nuestros ahorros y nuestras inversiones. Bien, totalmente. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? Bien, buenísimo. Bien, ahora todo muy lindo, pero ¿por dónde empezamos, no? Con este mundo de las inversiones. Y un poco quizá trayendo lo que venían de las clases anteriores, tenemos primero la primera información que necesitamos saber es la de nuestras finanzas. ¿Cómo está nuestra economía hoy en día? ¿Cuánto dinero nos ingresa? ¿Cuánto gastamos? ¿En qué lo gastamos? ¿Qué mes gastamos más? ¿Qué mes nos ingresa más? ¿Cómo son nuestras finanzas a lo largo de los meses en el año? Entonces, seguro hablaron de registro, me meto un poquito ahí, como todo lo que es cuáles son mis gastos fijos, ¿no? Esos gastos que sí o sí necesito para que se siga reproduciendo la estructura de mi vida, ¿no? El alquiler, los servicios, la comida, etcétera. Cada quien tendrá sus gastos fijos. Lo mismo con los gastos variables. Bueno, no sé, el regalo de mi sobrino que cumple años, ropa que me quiero comprar,
etcétera, ¿no? ¿Cuáles son mis gastos fijos, mis gastos variables? ¿En qué categorías gasto lo que gasto? ¿Qué es de servicios? ¿Qué es de gastos en mi casa? ¿Qué es de, no sé, salidas y ocio, etcétera? Luego de tener el presupuesto, que es como si dijéramos una imagen, una foto de hoy en día, de cómo estamos, podemos pensar en ese presupuesto, ¿no? Esa mirada al futuro que nos va a permitir un poco proyectar, planificar, más allá de lo que pasa hoy, este mes, esta semana, sino decir, bueno, de acá a diciembre, ¿qué va a pasar? De acá a 2 años, ¿qué va a pasar? Y también podemos pensar de acá a 10 años, ¿no? Podemos tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto, vinculadísimo a esto, el ahorro, ¿no? O sea, cómo pensamos y cómo se construye un ahorro, qué es lo primero que tenemos que reducir, cómo manejamos nuestros, nuestros gastos variables, nuestros gastos fijos, etcétera. Y para eso hay una regla que se suele utilizar, que es la regla 50-30-20. No sé si alguien alguna vez la escuchó. Trabajamos, la Bien. usamos en la clase anterior, sí. Buenísimo. Genial. Entonces la repaso muy brevemente, pero para tenerla ahí también en radar. Básicamente a lo que nos invita es decir, bueno, del 100% de mis ingresos, el 50% todo lo vamos a ir midiendo en porcentajes. El 50% estará destinado a los gastos fijos, a lo que decíamos antes de alquiler, servicios, carga de SUBE, etcétera. El 30% va a estar destinado a mis gastos variables y ahí puede entrar los gastos hormiga, lo que decían antes, los gastos impulsivos, etcétera. Y el 20% estaría bueno y recomendamos intentar destinarlo a inversión o ahorro. Vamos a poner ahorro y vamos a ahora a ver cómo vinculamos el ahorro, la inversión al ahorro, ¿no? O sea, obviamente que la idea es que no invirtamos plata que necesitamos para nuestros gastos fijos. Y ahora vamos a ver un poco por qué. Y también pensar el ahorro desde nuestras metas y objetivos financieros, ¿no? Pensar en el para qué ahorramos. Estoy ahorrando para ir a visitar a mi familia que vive en otra parte del país, estoy ahorrando para un curso que quiero hacer, estoy ahorrando para irme una semana a la costa en enero, ¿para qué estoy ahorrando, no? Y fíjense, no sé si vieron algo de metas y objetivos financieros, ¿sí? Que la misma palabra meta nos ayuda y nos presenta algunas características que tiene que tener esta meta. La M, ¿esto lo vieron? La M de No, no, medible. explícalo. Lo Bien, dijimos, pero buenísimo. muy al principio, muy al pasar. Bueno, entonces volvemos Medibles. brevemente a esto. O sea, las metas yo las tengo que poder medir, ¿no? ¿Cómo se construye meta? Bueno, me quiero hacer, no sé, me quiero comprar una moto, por ejemplo. No me quiero comprar 5 motos, me quiero comprar una. O sea, la puedo medir. Tiene que ser específica. Me quiero comprar una moto de tal modelo, nueva, usada, etcétera. ¿En qué tiempo me la quiero comprar? Bueno, yo me la quiero comprar, no sé, más o menos entre septiembre y octubre, que los días empiezan a estar más lindos y ya puedo empezar a salir con la moto porque ahora hace mucho frío y porque necesito unos meses más para juntar plata para ahorrar para esa moto. Y la A, que me parece también súper interesante, tiene que ser de alcanzable. Yo me tengo que poder poner objetivos que yo lo pueda alcanzar. No, me quiero comprar una moto mañana, bueno, imposible, sino cuántos meses me va a tardar ahorrar para esa moto, tengo que pedir un préstamo, etcétera, para que la frustración sea menor. Seguramente si todas acá tenemos alguna meta u objetivo financiero, ¿se les ocurre alguno? ¿Alguno que tengan por ahí dando vueltas? A ver, Viajar. Iris, Sí, un viajar. viaje, yo también un viaje. Las próximas vacaciones, ahí dicen por el chat, Ansias, Cambiar el vacaciones. auto. cambiar el auto, poder invertir en mi marca personal, hermoso, mejorar la compu, muy bien, herramienta de trabajo. ¿Qué más? Mudarme de provincia, una compu nueva. Bien, hay varios objetivos. Está bueno que estos objetivos les podamos poner esto, ¿no? ¿Cuándo los quiero cumplir? ¿Qué compu me quiero comprar? Cuanto más información tengamos sobre el objetivo, más fácil va a ser cumplirlo. Esto también está bueno que lo empecemos a notar. Entonces, ahí empezar, no sé, por ejemplo, volviendo un poco a presupuesto. ¿Quiénes anotamos acá? Independizarme. Buenísimo. ¿Quiénes anotamos? ¿Quiénes llevamos un registro de ingresos y gastos? Levanten la mano, reaccionen, hagan algo, ¿quién sí? Yo, ahí bien.
¿Alguien más? Bien, bien, Juli, lo llevo en el celu, perfecto. Hay un montón en notas, hay un montón de formas de llevar presupuesto, ¿no? Como lo podemos hacer la forma más analógica, lápiz y papel, tener un cuadernito con esto. Hay un montón de aplicaciones hoy en día que nos permiten, que hay muchas que son gratuitas, que nos permiten llevar el control de nuestras finanzas e ir anotando. Está el famoso Excel que también nos Sí, ayuda mucho. Sí, no, que nosotros entregamos el Excel, lo compartimos y está lo fuimos buenísimo. trabajando para que cada uno armara su propio presupuesto. Está buenísimo. Esto está bueno, es clave para entender, bueno, cuánto voy a poder dedicarle realmente a mis inversiones, ¿no? De acuerdo a mi presupuesto y de acuerdo a los gastos que tengo mes a mes. Bien, esto como que queríamos dar una pequeña introducción y vemos que lo vieron también las clases pasadas, pero no se invierte de la nada ni es de un día para el otro, sino que tenemos que entender y que empezar a conocer nuestras finanzas, ¿no? Siempre decimos, bueno, mayor información, mejores decisiones. Y la primera información que necesitamos es acerca de nuestra economía personal, economía del emprendimiento, si es que tenemos, o sea, cómo estamos hoy en día. Llegamos a fin de mes, cómo pagamos las cuentas, tenemos deudas que saldar, etcétera. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de invertir? ¿No? Algunas cuestiones y algunas preguntas que estaría bueno que nos hagamos antes de eh, hacer nuestras primeras inversiones. Primero, el para qué quiero invertir, ¿no? Esto muy vinculado a lo que decíamos antes de los objetivos y las metas financieras. Estoy ahorrando, bueno, salió mucho, viaje, me quiero mudar sola, quiero hacer un curso, quiero tener un fondo de emergencia, un fondo por si me quedo sin laburo, o sea, ¿para qué estoy ahorrando? Y por supuesto que no es que tenemos que tener una sola meta financiera, sino que podemos tener varias. De hecho, primer tarea o segunda tarea, si es que no tiene el presupuesto armado, es empezar a pensar en estas metas financieras, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Para qué estoy ahorrando e invirtiendo? Y piensen más de una. De hecho, pueden pensar una a corto plazo, una a mediano plazo y una a largo plazo. ¿No? Me parece que eso está bueno. Y después, en base a eso también, hacer las inversiones. Después, ¿cuánta plata puedo invertir? Supongamos que yo cobro 300.000 pesos. Bueno, puedo separar este mes, voy a decir, bueno, separo el 10% y pruebo con eso, ¿no? Solo voy a empezar con 30.000 pesos y cada una tomará la decisión de con cuánto puede empezar a invertir. Voy a spoilear que no es que necesitamos un montón de plata para invertir, tipo millones y millones de pesos. No, para nada, podemos empezar por algo chiquitito, alcanzable para nosotras. Y de a poco también ir perdiéndole quizá el miedo a eso. Bien, ¿por cuánto tiempo no voy a necesitar esa plata? ¿No? Y esto también, obviamente, atado a mis objetivos. Bueno, ahorrar para un viaje. ¿Cuándo quiero hacer el viaje? En enero. Bueno, pero quizá tengo que pagar los pasajes en octubre. Entonces, de acá a octubre, la plata de los pasajes no la voy a gastar. Quizá tengo que reservar el hospedaje en noviembre. Y así ir pensando para cuánto tiempo esa plata la voy a poder dejar invertida, ¿no? Si es para el verano, va a ser corto plazo. Si es para un auto, para una moto, será mediano o largo plazo y así con cada uno de mis objetivos. Y después, otra pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de empezar una inversión es qué riesgo estoy dispuesta a tomar, ¿no? O sea, yo de estos 30.000 pesos, suponete, bueno, 5.000 estoy dispuesta a perder. Como esa tengo dispuesta a perder. Pero en realidad, o digo, bueno, no quiero perder ni un centavo. O sea, no, porque estos 30.000 pesos los estoy ahorrando para estas vacaciones que hace 5 años no me tomo vacaciones. Bueno, será otra cosa. O las estoy usando para, no sé, un conducto que me tengo que hacer en una muela. Bueno, esa plata no la puedo perder. Es una cuestión de salud, la necesito sí o sí. O la necesito para mi computadora, que es mi herramienta de trabajo. También la necesito sí o sí. Ahora sí, la voy a usar para, no sé, comprarme 2 mallas en el verano. Bueno, capaz estoy dispuesta a perder un poquito de esa plata, ¿no? Entonces, ¿cuánto margen tenemos de plata que estamos dispuestas a perder? Entonces, estas 4 preguntas, fíjense que tienen que ver bastante con los objetivos, ¿no? El para qué, el cuánto, o sea, tenemos que poder medir, el tiempo, por cuánto tiempo y qué riesgo estoy dispuesta a correr. Bien, voy leyendo el chat. Si alguna
del equipo de Met quiere ir leyendo también comentarios. Nada, si surgen ahí preguntas, está bueno que, nada, Sí, si quieren. ahí Sí. María nos cuenta que ella lleva registro de sus gastos y usa la Ujú. aplicación Monify. ¿Puede ser? Está buenísima. Ujú. Monify, sí. Eso, hay un montón, o sea, está buenísimo que nosotros llevemos nuestros datos. Hay un montón, hoy en día tenemos la suerte de que muchas aplicaciones te facilitan, o el Excel que les compartieron, hacen los cálculos por vos, así que está buenísimo aprovechar eso. Y la realidad es que hoy en día no es tan difícil de completar, es simplemente uno tiene que poner los numeritos. Para Así mí es que más el hábito que tenemos que estamos. incorporar, que es eso, bueno, incorporar el hábito de, así como, no sé, me lavo los dientes, anoto los gastos. Fácil. Em, y la mayoría de las aplicaciones son gratuitas, las podemos tener en el teléfono. Hay otra que se llama Mujer Financiera, que es gratuita. Muchas tienen la versión premium y la versión gratuita. La versión gratuita, la verdad, que está muy bien. Fintonic hay otra, gestor de gastos, hay varias por ahí dando vueltas y la verdad que son confiables y están buenas. Bien, entonces llevándolo a presupuesto, la pregunta de, bueno, ¿qué estoy haciendo hoy con mi dinero, ¿no? De ese 100% de mis ingresos, bueno, ¿cuánto estoy destinando a mis gastos fijos, a mis gastos variables y cuánto al ahorro y para qué, ¿no? O sea, la idea es que empecemos a proyectar y a pensar un poco, planificar más a mediano y largo plazo. Ahora bien, ¿estamos bien hasta acá? Sí, muy bien. Asumimos que sí. Si no hay Pueden dejar algún Eh, emoji, pueden dejar sí, algo, una reacción. una Pueden cara también, siéntanse libres de poder abrir el micrófono si tienen alguna pregunta que se les re. ocurra o levantar la mano. A Eh, mí me gustaría saber, antes de ir, si alguna ya tiene alguna inversión. Pregunta yo todavía comprometedora. no me animé, yo todavía Bien. no entré. Ahí Eli levantó la mano. Sí, en un plazo fijo. Ahí Romy, buenísimo. Romins, plazo Yo tengo fijo. algo. ¿Quién dijo yo tengo algo? Gladys. Gladys, ¿nos querés contar, Gladys? Sí. Ujú. Empecé, perdón, que no ponga la cámara, pero estoy muy de entre casa No, con mi tranqui, niño acá. no pasa nada. Eh, Hará unos 3 meses me animé sin saber casi nada, digamos. Me puse en las manos de una asesora de Balance. Saqué Bien. datos de acá de Pibastech, veía que algunas hacían algo y me mandé, porque mi situación era, había podido hacer una diferencia un mes y yo sabía que se iba. Entonces Mm, digo, ahorrarlo, comprar, no sé, escuchaba que se podía empezar a invertir con poco y bueno, logré juntar eso y lo puse. Y lo que sé que compré son obligaciones negociables eh, de 3 empresas distintas. Te hablo así porque tengo que entrar a mirar para saber qué es lo que tengo. Tranqui, tranqui, lo que te Está muy acuerdes. Está bien. perfecto. Y lo que le dije, lo que me preguntó era eso, para mí mi perfil de riesgo era moderado. Ella me dijo que era como el otro, el básico, el- bueno, menos Conservador. riesgo. No, había otro, pero bueno, ella me dijo, mira, ¿y para qué lo querés? Me preguntó eso y yo le dije, en realidad tengo varios objetivos, pero esto lo pensé, dije, a largo plazo, como pensarlo como un comienzo de una jubilación, una cosa así, Perfecto. cubrirme eso. Y Bien, con esos parámetros ella me dijo, bueno, hacé tal cosa, comprá esto, esto y esto, y ahí arranqué. bien. O O sea que sea, te por preguntó el para decirte, qué primero. sí, ¿Alguien como había decirte escuchado uno. estas palabras? Sí, perdón, Gladys, ¿qué decís? No, los años, me llamó la atención esto, lo cuento así porque con esta ignorancia hice todo eso, me animé, ¿no? Yo sé que hay uno que caduca, no sé si se dice así, en el 2029 y el otro en por ahí, 29 y 30 creo. O sea, como muy a Bien, largo plazo. Pero sé que cada tanto tiempo, cada tantos meses, creo que ahora en julio había como para cobrar un primer bono. Sí, Y pagan más o menos de dividendos lo que a yo veces. googleé y aprendí de las pibas tech, lo que decidí es, como dije, hago de cuenta que esta plata no la tengo, es para alguna jubilación futura si se puede. Entonces le dije que cuando cobrara el primer bono lo reinvertía. bien. Y hasta Genial. ahí Bueno, es lo que ya hago. Gladys nos tiró un montón de palabras nuevas. Obligación negociable. ¿Alguna vez escucharon esto? Les tiré todo sin saber yo, ni sin tener en claro qué es lo que No, compré. Me dicen puse no. en manos de esta chica. Bien, bueno, pero te asesoraste.
Habló Sí, de eso sí. Sí, sí. asesoramiento, habló, bueno, balance, dijo otra palabra nueva, reinvertir, o sea, recién estamos empezando a hablar de invertir y ella está hablando de reinvertir, obligación negociable 2029, bueno, tiró un montón de data que después Lula nos va a iluminar, de qué es. Acá leo, sí, plazo fijo, no, siempre me dio curiosidad, pero no me animé aún, plazo fijo, salió 2 veces plazo fijo, sí, seguro de caución por tiempos determinados y ahorrando dólares en efectivo. Sí, vamos bien, yo tengo invertido en acciones y CDRs. Bien, tenemos un grupo que algo invierte. No, no, yo compré unas criptos en Ripio, un cerebrito con humo. No, yo en Lecaps y bonos, pero todavía sintiendo que necesito saber más para tomar decisiones inteligentes. Estás en el lugar indicado. Pero no tengo mucha idea. Super fondo en dólares, dólares, ¿qué es eso? Bien, perfecto. Hay variadito de inversiones y hay mucha data para conocer más. Em, bien. ¿Y alguna vez ya habían tenido alguna otra charla de mundo de inversiones o primera vez que participan de una? ¿Pueden levantar la mano quienes son la primera vez que están De en el Merlo Santander tienen Finanzas? varias opciones para invertir dólares. Primera vez, Amo Mujer Financiera, primera vez. Mi tercera en Ujú, MetLab. Bien, buenísimo. Me gusta porque hay diversidad. ujú. Una vez sí había hecho algo con Mujer Financiera. Bueno, la que tenga ganas de seguir contando, bienvenido, ¿no? O sea, ¿qué aprendieron? ¿Qué, Yo, qué fueron hola, aprendiendo? perdón, no prendo Sí, la claro, cámara porque estoy ya en la debacle total físicamente hasta ahora. Nada, tranca. soy colaboradora de Mente Mardel. Hola, primero a todas, un gustazo. Buenas. No, Bienvenida, yo Caro. quería, gracias, decirles que esto es muy lo que hablan los podcasts de Mujer Financiera, que es mi primer acercamiento. Yo todavía no me animé a invertir, pero me encantó porque le voy perdiendo el miedo, tengo pánico, literal, a poner aunque sea 100 pesos, porque siento, ya una vez me quisieron, voy a decirlo en criollo, cagar con el tema cuando estaba de moda el telar de la abundancia. En la facultad había un montón de gente metida, yo estudié diseño Cámara del Plata en la facultad de la pública, y había un montón de compañeras que estaban metidas en eso y por el lado del feminismo, me acuerdo, que me quisieron convencer y estuve a punto de poner $3.000, me hago cargo de mi cagada, que no me mandé por suerte, y por eso con esa experiencia negativa que tuve le tuve miedo y nunca más. Entonces ahora con Mujer Financiera y con ustedes voy como de a poquito, bueno, vamos a hacerlo en serio, aprendiendo bien. Muy Está bien. buenísimo esto que trae Caro, gracias ahí. Todas las experiencias nos enriquecen un montón, así que compartan, está buenísimo. Y fíjense, o sea, cómo saltamos al telar de la abundancia, o sea, nada que ver a lo que vamos a hablar hoy. Me acuerdo de la época del telar de la abundancia, qué miedo. Hay estafas piramidales por todos lados. Sí, esa sería como la conclusión, ¿no? Pero esto, como decíamos antes, la idea de los instrumentos que les traemos están todos regulados por la Comisión Nacional de Valores y son todos instrumentos legales. Bueno, sigamos compartiendo experiencias positivas, de miedo, fallidas o de aprendizaje por el chat o la que quiere Yo seguir. quisiera aportar Sí, algo más, si se puede. dale. Sí, obvio. Eh, Porque algo que yo no sabía era cuánto se necesitaba por invertir. Siempre escuchaba que decían, empezás con poco, con lo que sea. Bueno, yo no sabía ni cuánto era poco ni lo que sea. Y, Ujú. y yo noto que a veces nos cuesta, incluso a mí me hago cargo, de hablar de plata, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que charlar de nuestro sueldo y qué sé yo. Entonces, no sé si ayuda mucho, pero por ejemplo, cuando yo dije había logrado hacer una diferencia ese mes, yo logré casi redondear 2 millones de pesos y con eso arranqué. Mm, está Pongo el buenísimo dato lo porque que no sé si es traes. mucho o poco, pero es con lo que yo Bien empecé. ahí. Está O buenísimo sea, lo que eso, traes, hablo de Gladys. plata porque a veces nos cuesta, pero yo creo que ayuda un montón también Sí, es es sobre un todo a las chicas. es un terreno que todavía muchas veces nos es ajeno o nos cuesta entrar en confianza. Por ahí todavía nos cuesta preguntar cuánto gana la de al lado y contar, o sea, sin miedo al éxito, cuánta plata nos están pagando por tal o cual trabajo. Y es como una información que particularmente siento que tiene que circular porque también nos da el poder de tomar decisiones y de saber como cuánto pedir por tal o cual cosa. Total. Entonces, Bueno, en mi caso, porque yo digo que había logrado hacer una diferencia y para mí era el momento porque se me iba, porque yo no llego a cobrar ni siquiera 1 millón por mes.
Entonces, haber logrado como 2 sueldos de diferencia, aparte de lo que, o sea, de decir esto no lo necesito, puedo disponer de esto para algo, para mí presupuesto era un montón. Y con todos esos miedos lo pensaba y como broma lo cuento que mi marido me decía, pero no es tanto, mandate. Y para mí era un montón, ¿viste? Me lo decía él que también, o sea, somos de una familia de presupuestos chicos, bancamos entre los dos, pero lo cuento, lo blanqueo porque a veces uno no sabe ni cómo empezar porque no sabe si lo que tenés es mucho o poco. Y por ahí a veces, no sé, yo creo que si hoy lograra, que no pude, pero si lograra hacer una diferencia de 50.000 pesos, por ahí lo invertiría. En ese momento arranqué con eso y no pude volver a hacer otra inversión. Fue eso y eso es lo que tengo ahí. Bueno, eso, Bien. quería blanquear por si sirve el aporte. Todo sirve, bienvenido. Todos los blanqueos acá sirven, así que cuenten, sí, cuenten experiencia. Sigo leyendo el chat. En mi caso tengo un poco de plata. Fíjense cómo de repente se destapó la olla a presión, ¿no? Como veníamos ahí más tímidas y ahora todas compartimos. Seguramente también al compartir muchas veces nos va a pasar de, a mí me pasó lo mismo, a mi prima le pasó lo mismo, a mi amiga, o también me da miedo, tampoco me animo, también empecé a invertir, me aviva, che, ¿qué es balance? Como de repente nos podemos empezar a ayudar entre nosotras, lo cual me parece que está bueno también. En mi caso tengo, leo ahí a Cami, en mi caso tengo un poco de plata de unos trabajos temporales que tuve y quiero invertirla para usar a largo plazo, pero no sé qué hacer. Bien, lugar indicado. Las mujeres somos más conservadoras, dice Caro, menos arriesgadas generalmente, no nos entrenan para arriesgarnos. Bueno, nos podríamos meter en otro tema, en otro debate. Ahí. Hola, ¿me pueden hacer un favor? Estoy interesada mucho en el trabajo. Tema, soy colombiana, soy principiante, me recomendaron invertir a nivel internacional por ahora o por ahora nacional. Bien, vamos a ver si saldamos esa duda al final. Bien, sigo compartiendo, sigan ahí escribiendo por el chat y abriendo micrófonos quien quiera. ¿Qué tener en cuenta, ¿no? A la hora de invertir? Primero, aprender, ¿no? Saber lo que estoy haciendo, informarme, no hacer por hacer, sino si encuentro algún instrumento de inversión que no conocía el nombre, no sé qué significa, lo busco. Pregunto a alguien que sepa más que yo sobre el tema. Muchas veces los mismos bancos o las mismas aplicaciones de inversión nos tienen información y nos pueden ayudar en ese sentido también. Volvemos a los objetivos. Siempre establecer objetivos lo más claro posible, para incluso escribirlos muchas veces sirven, ¿no? Con fecha y con fecha de vencimiento de ese objetivo. ¿Para qué estoy invirtiendo? ¿Y qué monto o qué porcentaje de mis ahorros estamos dispuestas a invertir? ¿Por cuánto tiempo estamos dispuestas a mantener esa inversión y qué riesgos estamos dispuestas a tomar, ¿no? O sea, ningún riesgo. Y ahora vamos a ver qué significa esto, ¿no? Ya quiero saber qué ganancia voy a tener y cuándo me la van a dar. Eso tiene un nombre. Riesgo moderado, o sea, no tengo bien en claro cuál va a ser la ganancia. Podría llegar a tener ninguna ganancia, pero no quiero perder plata y el plazo va variando o estoy dispuesta a tener un riesgo alto que tengo ahí mayor probabilidad de pérdida o de ganancia significativa. Bien, el consejo que sí vamos a dar, dijimos que no íbamos a dar consejos, pero este un poco lo vamos a dar, es, nos decimos y nos decimos todo el tiempo, ¿no? Pero este sí nos parece que es importante, que es básicamente no poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Escucharon alguna vez esto? Bien, en el mundo de las inversiones también aplica esta frase, que es básicamente no poner todo nuestro capital o todos los ahorros que tenemos para invertir en el mismo instrumento. Y a lo largo de esta charla, de esta conversación, vamos a entender por qué. Si no se entiende al final, nos avisan y develamos la respuesta, pero vamos a ir entendiendo. Y bueno, ¿qué significa esto, no? Supongamos que, volviendo al ejemplo que teníamos antes, yo tengo 30.000 pesos para invertir, ¿no? Porque estoy invirtiendo el 10% de mis ingresos, que eran 300.000, todos números ejemplo, entonces voy a decir invertir 30.000 pesos. Entonces digo, bueno, 10.000 los invierto en un plazo fijo, ¿no? Que ahora Luna nos va a contar qué es esto del plazo fijo, que eso es seguro. 10.000 en un fondo común de inversión, y introduzco nuevo término, y eso es un poco más diversificado, o sea, invierte a la vez en otros instrumentos, y 10.000 pesos en CDRs, que quizá es más riesgoso y tiene más potencial. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos instrumentos. Lo que queríamos mostrar acá es que
no invierto esos 30.000 pesos solo en plazos fijos o solo en fondos o solo en CDRs, sino que elijo más de un instrumento de inversión. Y siempre antes de empezar a invertir en bancos o en sociedades de bolsa, lo que nos piden es que hagamos el test del inversor. Seguramente a las que ya hicieron algunas primeras inversiones les pidieron esto. Básicamente nos hacen, esto es obligatorio y nos hacen algunas preguntas que elegimos multiple choice y eso nos va a dar lo que se llama el perfil de inversora que somos, ¿sí? ¿Qué perfil? Si somos más riesgoso, más moderado, más conservador o estamos ahí en el medio. Bien, habiendo dicho todo esto, le voy a pasar la palabra a Lula, que ella es mucho más experta que yo en el tema y nos va a ayudar con esto de las inversiones. Bueno, muchas gracias por lo de experta, pero es un aprendizaje constante. A ver, un poco lo que habíamos pensado para empezar a hablar de inversiones es este famoso, capaz alguna vez lo vieron, el triángulo de las inversiones, que te muestra los 3 ejes antes de empezar a invertir. Cuando yo veo un producto de inversión, tengo que mirar estas 3 cosas. La rentabilidad, que va a ser la ganancia que puedo llegar a sacar de esto. El riesgo, que es lo que hablábamos antes. Si tengo un gasto fijo a un tiempo, quizás no estoy dispuesta a asumir semejante riesgo. Entonces, mirar todas las inversiones te aclaran el tipo de riesgo que es. Y la liquidez y el plazo en el que voy a tener mi dinero. Un plazo fijo, si hablamos de plazos fijos, por ejemplo, puede ser a 30, 60 o 90 días. Entonces yo sé que en 30 días vence, voy a tener mi plata. O las obligaciones negociables que hablaba hace un rato Gladys. Bueno, yo sé que vence en 2029, ahí voy a tener toda mi ganancia, pero si paga dividendos cada 3 meses, sé que cada 3 meses voy a recibir un poquito de esa ganancia. Está bueno verlo, está bueno tenerlo a mano. Es simplemente a modo, es lindo el triángulo y muestra bien los objetivos. Ya vamos a llegar a la parte de dividendos, perdón, a mí me agarró un poco de ansiedad, pero cuando lleguemos a las obligaciones negociables les voy a explicar lo que es un dividendo. Mica, ¿querés avanzar, porfa? Bueno, acá vamos a hablar de opciones de inversión. En general, antes de hablar de plazos, vamos a hablar de lo que es la renta fija. ¿Qué quiere decir renta fija? Yo sé cuánto y cuánto me van a dar mi dinero. Por eso puse como ejemplo el plazo fijo o cuenta remunerada, obligaciones negociables y bonos. O la renta variable, que lo que tiene la renta variable es que yo no sé cuánto voy a ganar exactamente. No hay un porcentaje de ganancia ni de plazo pactado, son inversiones un poco más riesgosas, pero que pueden llegar a tener una rentabilidad más alta. Por eso vemos en el cuadrito que a menor riesgo generalmente la rentabilidad es más baja, a mayor riesgo puede llegar a ser más alta la rentabilidad. En esto volvemos a la pregunta de qué riesgo estoy dispuesta a asumir hoy en día. Antes de entrar a la inversión, pensar esto, si no estoy dispuesta a asumir riesgo, seguramente mi rentabilidad va a ser más baja. Si estoy dispuesta a asumir riesgo, puedo llegar a tener más rentabilidad. Ahora vamos a ir a los instrumentos, a cada uno y contar un poco qué es. A ver si avanzamos una. Perfecto. Vamos a hablar de instrumentos. Acá hablamos de los instrumentos que están disponibles en tanto bancos, billeteras virtuales o sociedades de bolsa. Estos son los instrumentos de renta fija. Cuenta remunerada. Quizás muchos escucharon hablar o muchas billeteras hablan de cuenta remunerada. Nosotros en Brubank tenemos la cuenta remunerada, pero las más conocidas son Mercado Pago o varias billeteras tienen la cuenta remunerada. Es una cuenta en la que vos depositas tu plata, la dejás ahí y se generan intereses todos los días, solos. No hay que hacer nada. Vos entrás sabiendo que te van a pagar una tasa de interés anual de tanto porcentaje y todos los días te van a ir acreditando los rendimientos. Esto está bueno que quizás lo tengamos en cuenta para lo que es el día a día, para gastos o plata que vamos a estar usando en el corto plazo. Es
un tipo de inversión de renta fija. El plazo fijo, que muchas lo habían nombrado, es el producto de inversión menos riesgoso y que se usa mucho acá en Argentina, que es lo mismo. Yo tengo tanta plata, la voy a dejar en este plazo fijo pueden ser 30, 60, 90, 180 y creo que hay hasta 360 días. Y sé cuando entro cuánta plata voy a poner y que cuando venza cuánta plata voy a tener. El plazo fijo ya te dice el rendimiento y la ganancia en el momento en el que vos lo fijás. Suele pagar un poco más que la cuenta remunerada, ¿por qué? Porque la cuenta remunerada, la tasa puede ir variando día a día. El plazo fijo, vos en el momento en que pones acepto, ya tenés fijada la tasa. O sea, vos cerraste en 29, al final vas a cobrar el 29%. No se modifica a lo largo del plazo por el que vos hayas constituido el plazo fijo. Y los fondos comunes de inversión, que ahora también seguramente los habrán escuchado nombrar, es un instrumento de inversión por el cual un grupo de personas idóneas, que quizás yo no me animo es lo que decíamos, no me animo todavía o no me siento cómoda para invertir yo. Bueno, el fondo común de inversión es un instrumento que personas idóneas y que se dedican a esto manejan, que tiene un objetivo de inversión y lo invierten en una cartera diversificada de activos. ¿Qué quiere decir esto? Hay fondos comunes de inversión que invierten en acciones o hay fondos comunes de inversión que invierten en lo que es obligaciones negociables o plazo fijo. Entonces, ¿cómo funciona? Muchas personas. Claro, el fondo FIMA es un fondo común de inversión, que es el fondo de Galicia, por si alguna tiene Galicia. Fondo FIMA es uno que seguramente han visto en redes y en publicidad, que tiene mucha publicidad. Muchas personas como vos ponen su plata en este fondo y esos fondos los administra un profesional que decide en qué invertirlo, como decíamos, puede ser acciones, bonos, plazos fijos, etcétera. Y cada persona que puso plata, yo pongo plata en un fondo común de inversión, tengo una parte proporcional de ese fondo, que se llama cuota parte. Yo, Lula, no voy a elegir en qué se invierte el fondo. Los que manejan el fondo van a decir qué hacerlo, pero sí puedo elegir, según mi perfil, que volvemos al test del inversor, qué fondo me estoy cómoda en invertir o qué fondo quiero elegir según el plazo de inversión que elijo. Hay muchos tipos de fondos. El test del inversor lo pueden hacer, en realidad, el test del inversor lo van a tener que hacer cada vez que quieran abrir una cuenta comitente. O sea, vos entras en un banco y querés invertir y primero tenés que hacer el test del inversor porque es algo que es obligatorio por la CNB. Hola, En cualquier billetera virtual o lo que fuera, tienen que hacer el test del inversor. hola, Sí, perdón, sí. Ay, te hago una pregunta. ¿Y esto vos podés perder la plata que vos depositás en el FIMA? ¿Tiene Bueno, riesgo? ahí Esto lo que vos tenés que hacer en el FIMA, sí, hay muchos tipos de fondos. Vos tenés que ver, según tu perfil, cuál te corresponde a vos. Por ejemplo, el FIMA Premium, que es el más conocido, es un fondo conservador que invierte en plazos fijos y bonos cortos, por ende el riesgo es muy bajo. ok. Si una vez en vez de hacer plazo fijo, invertí en el FIMA. Y Mm. también ya te avisa cuánto vas a ganar Lo que tienen y los podés fondos FIMA retirar en es cualquier momento, creo. sí, el fondo FIMA es 24/7, vos podés meter y sacar plata las 24 horas. No hay problema. Tiene un riesgo muy, muy bajo y sí te va avisando la tasa, que es variable. Es como en la cuenta remunerada, puede ir cambiando día a día, pero siempre te la informa. El rendimiento te lo informa todos los días. Ok, pero es bastante seguro, no es que voy a invertir, voy a Es un poner. fondo muy conservador, Ok, sí, bien, sí. bien, bien. Pero es por lo que yo vi, estaba dando más un plazo fijo que por ahí el fondo conservador que justamente me salió a mí en el perfil. Sí, a ver, el plazo fijo, como habíamos dicho antes, suele ser la inversión
más conservadora, por ende la tasa rinde un poquito más. El fondo FIMA, los fondos conservadores, el FIMA Premium está basado gran parte en plazos fijos, pero tiene también un porcentaje de bonos. Por eso quizás el rendimiento es un poco más bajo que lo que habías visto en el plazo fijo. Luz, ¿todos Ahora sí. estos son en pesos? Sí, ahora estamos hablando de Todas fondos en pesos. Bien, todas estas inversiones son en pesos, bárbaro. Ahí, Existen también permiso. los fondos comunes de inversión en dólares. Nosotros en Brubank, por ejemplo, tenemos uno. Sí, eso está bueno la pregunta, porque si ustedes están acostumbrados a mirar los rendimientos de los fondos en pesos, cuando miren los de los dólares les va a parecer muy baja la tasa proyectada, pero bueno, siempre la inflación en dólares se calcula más baja, por ende las tasas de inversión en dólares suelen ser un poco más bajas que las de pesos. Nosotros acá en Argentina quizás estamos acostumbrados a ver tasas bastante grandes, y cuando vemos inversiones en dólares los rendimientos parecen menores, es porque la inflación en dólares suele ser menor que la de pesos. Ahí, Discúlpame, nada, una Romy, me parece. preguntita. Sí, Sí, perdón. Sí, ¿todos estos fondos de inversiones tienen que ser a través de un banco o puede ser fuera de un banco las inversiones? pueden ser en bancos, en sociedades de bolsa, en billeteras virtuales. Nosotros recomendamos estas entidades porque están reguladas, como habíamos dicho antes. Tanto bancos están regulados por el Banco Central y las sociedades de bolsa están reguladas la gran mayoría por la CNB. Está bueno siempre fijarse eso y que sean entidades que están reguladas por la seguridad de nuestras inversiones y nuestros Total. ahorros. Claro, Claro, sí, sí, es pero hay una cuestión de entidades que seguridad. no pertenezcan a bancos que estén reguladas, porque acá, digamos, ¿no? En Argentina es medio, yo no le tengo confianza para invertir en bancos, entonces, si hay fuera, por ejemplo, había estado mirando, no profundicé, pero no sé, IOL o Binance. Bueno, si vos te fijás, esas son sociedades de bolsa y seguramente están reguladas por la Comisión Nacional de Valores. Yo no te puedo dar la lista, la podemos, si quieren, le podemos mandar el link de la CNB donde te dice qué entidades están reguladas. No me acuerdo todas de memoria, la Sí, verdad. y de hecho IOL está regulada. Sí, O seguramente, sea, porque es no bastante queda conocida. fuera del sistema, digamos. Y la cuenta comitente tiene que estar a tu nombre y demás. O sea, es un lugar seguro. Ahí, Romy, perdón, vuelvo un toque, Lula, a lo que decía Romy, che, bueno, pero plazo fijo o fondo común de inversión. Primero recordemos, o sea, traigo esto de nuevo de rentabilidad, liquidez y riesgo, ¿no? O sea, Lula decía, bueno, cuando voy a invertir en un instrumento nuevo, tengo que ver estas tres cosas. O sea, estoy dispuesta a dejar la plata 30 días o 120 días en esa inversión, como que no solo tenemos que ver la rentabilidad o el riesgo, sino también la liquidez. O sea, cuándo necesito disponer de ese dinero a la hora de hacer una inversión, como no solo, o sea, tenemos que mirar siempre ese triángulo, ¿no? Esas tres puntas. Y de nuevo, hay un montón de información y está bueno que nosotros pensemos qué instrumento nos sirve a cada una. No hay una Biblia en la que diga este o este y aplica para todos, porque todos tenemos gastos distintos, todos tenemos metas distintas. De nuevo, la base para mí, lo que está bueno de llevarnos acá es la información y después decidir cada uno qué es lo que está dispuesto a invertir. Totalmente, Luz. Mira, ahí hay una pregunta interesante. Sí. Gladys nos consulta. ¿Una cuenta comitente en qué se diferencia de una caja de ahorro o cuenta corriente común o de sueldo? Bueno, una cuenta comitente es una cuenta de inversión. No es una caja de ahorro, no es que si yo tengo plata en la cuenta comitente puedo transferir directamente desde ahí. Si yo le debo, no sé, 3.000 pesos del almuerzo a Mica, no es que yo desde mi cuenta comitente le puedo transferir a Mica, no. La cuenta comitente es personal y es de inversiones y casi siempre está vinculada a una caja de ahorro o una cuenta corriente donde yo puedo retirar ese dinero que está invertido para después disponer de él para hacer transacciones. Las cuentas comitentes son personales, como habíamos dicho, cada uno abre su cuenta comitente con su DNI, con su CUIL, con el domicilio, etcétera, y ahí esas cuentas se usan generalmente para invertir.
Y Por después me ejemplo, habían preguntado el perdón, test del inversor. Son preguntas fijadas. No es que, o sea, hay respuestas y es como un algoritmo que según las respuestas que vos das y las preguntas que te hacen, te asignan un perfil. El test del inversor está regulado, así que las preguntas van a ser siempre las mismas. Quizás, no sé, yo tengo cuenta en Galicia y en Brubank y cuando hice el test del inversor era igual y me dio el mismo perfil porque contesté lo mismo, pero si vas variando las respuestas te van a dar distintos perfiles. Es bueno que lo hagamos a conciencia para que después hay muchos bancos, sociedades de bolsa que a la hora de realizar una inversión te dicen, mira, esto no va con tu perfil, o te explican por qué. Vos, si yo soy perfil moderado y agarro un fondo más agresivo, me va a decir, mira, el Luz, este fondo no es con tu perfil, y me explica por qué. Está bueno tenerlo en cuenta a la hora de invertir para tener más información. No sé si hay alguna otra pregunta. Pero bueno, acá vamos a ver un poco, esto es a nivel informativo, las diferencias entre la cuenta remunerada, el plazo fijo y el fondo común de inversión. Cuando hablamos de riesgo, la cuenta remunerada y el plazo fijo son considerados riesgo bajo o moderado, y el fondo común de inversión, hablamos en fondos generales, después dentro de los fondos hay distintos tipos, pero el fondo común de inversión en general es una inversión considerada como de rentabilidad variable. ¿Cuáles son las ventajas de la cuenta remunerada? Eso, seguridad, ¿por qué? Porque vos sabés la tasa que te están pagando. Y es líquido. Si yo veo que la tasa baja porque, no sé, contexto económico, lo que fuera, lo puedo retirar en el momento y puedo pasarlo a mi caja de ahorro normal o ponerlo en otra inversión si me siento segura. El plazo fijo es muy seguro por lo que habíamos dicho antes, porque cuando vos entrás, ya sabés qué vas a tener al momento de salir. No varía en esos 30, 60, 90 o el plazo que vos hayas elegido, no va a haber variaciones, entonces vos cuando entrás ya sabés que a los 30 días vas a tener esta plata depositada en tu caja de ahorro y el interés se te va a pagar también todo junto. Los rendimientos son claros. El fondo común de inversión, como hablábamos, tiene varios instrumentos dentro del fondo, es muy diverso y lo que tiene bueno es que está gestionado por un profesional. La gente que maneja los fondos de inversión los mira todos los días. Entonces, si, no sé, parte de su composición es en acciones y una empresa, como pasó la semana pasada con YPF, bajaron las acciones, bueno, el portfolio manager, que es quien maneja el fondo común de inversión, quizás busca diversificarse para que el rendimiento no baje tanto. Es lo que tiene, está buenísimo, es poner, sí, quizás tu plata en en manos de personas que saben y que miran esto todo el tiempo. Para las personas que no sabemos tanto, estar mirando constantemente el coso de mercados es un chino, vos ves flechitas para abajo, flechitas para arriba, porcentajes en verde, porcentajes en rojo, rojo vivo. Entonces, muchas veces está bueno el fondo común de inversión como una herramienta de decir, ok, voy a invertir en manos de alguien que sabe más y no me voy a estar volviendo loca mirándolo todo el tiempo, que tampoco lo recomendamos. Las desventajas de la cuenta remunerada es que si yo comparo las tasas, quizás de una cuenta remunerada con un plazo fijo o con un fondo común de inversión, quizás el rendimiento es más bajo, sí. Pero, ¿por qué? Porque tiene alta liquidez y más seguridad. Entonces, es lo que hablábamos antes. Quizás mi riesgo es muy bajo, pero mi rendimiento también va a ser bajo. El plazo fijo, la falta de liquidez es una desventaja, porque quizás yo entro, si no hubiéramos hecho el presupuesto como van a hacer ustedes, y yo entro en un plazo fijo, y de repente tengo un gasto inesperado, no puedo disponer de mi plata en el momento, tengo que esperar a que termine el plazo que yo pacté al principio. Y el fondo común de inversión, una de las desventajas que tiene es que es esto que veníamos hablando. Tiene riesgo de mercado. Es algo que yo no puedo hacer nada para prevenirlo. Puede pasar y por eso es más riesgoso y además tiene costos de administración. El potencial de rentabilidad de la cuenta remunerada es bastante limitado, sí. ¿Por qué? Porque tiene rendimiento bajo y es muy seguro. El plazo fijo generalmente acompaña lo que es la inflación, entonces las tasas
son bastante lógicas, no tiene tanto riesgo. El fondo común de inversión es, de nuevo, es variable. Entonces, así como la rentabilidad puede ser muy buena, quizás puede haber un momento malo, justo en el momento que yo necesitaba rescatar y no fue tan positiva la inversión. Ahí, Luz, te Sí, aprovecho para hacerte una consulta, porque como dijimos hace un momento, hay muchas estafas dando vuelta que sí, ofrecen tasas altísimas, pero quien gracias está por fuera saberlo. quizás de las inversiones no sabe cuánto es una tasa altísima, No, como obvio. para estar alerta y al tanto. ¿Cuándo tenemos que desconfiar? ¿Cuándo hace ruido como diciendo, no hay forma que ofrezcan eso? O sea, A eso no es ver, real. justo cuando trajeron a colación el panel de la abundancia, el telar de la abundancia, no me acuerdo cómo se Sí, llamaba, total. no Todo hay lo Ponzi. inversión, esto es una opinión personal, no hay inversión que de un día para el otro seamos Ujú. todos millonarios. Si no, seríamos todos millonarios en el mundo porque sería genial. Entonces, lo más importante a la hora de invertir es informarse. Si yo voy a entrar en una inversión, primero tengo que mirar la entidad con la cual yo me estoy entrando. Si no confío en el banco y quiero ir a una sociedad de bolsa, bueno, miro la sociedad de bolsa, chequeo que sea una entidad regulada, que sea segura. Y después está bueno también en la página del banco, tanto en la página del Banco Central como en la mayoría de los diarios también, vos podés mirar las tasas de plazo fijo que ofrecen todos los bancos. Y ahí te va a dar como un termómetro de cómo viene la cosa. Si yo veo que la tasa de plazo fijo está 27%, como está ahora, más o menos promedio, y veo en Instagram una publicación de que si pongo plata 30 días en una cuenta de una persona me va a pagar un 70% anual, y Y raro. raro. Entonces es eso, es importante ver con quién voy a entrar en una inversión. Los entes regulatorios están por algo, porque te dan respaldo. Si llega a pasar cualquier cosa, vos tenés el respaldo o de la CNB o del Banco Central, que quizás suena muy burocrático, pero a fin de cuentas, la verdad que son los entes que hoy tenemos nosotros que regulan. La seguridad, yo creo que no se negocia en este caso, porque son los ahorros y las inversiones que tenemos, es nuestra plata. Y de nuevo, no existe la inversión que de un día para el otro uno gane mucha plata, sino seríamos todos mucho más ricos. Ujú. Bien, ahí tenemos un par de consultas. Dale. A ver. Caro, por ejemplo, decía, yo me pregunto si le ganan o en cuánto le ganan o en cuánto le ganan a la inflación las inversiones en pesos. Ay, perdón que tengo la pantalla media rara. Si se usa más que nada para no perder ante la inflación. O si se usa para no Bueno, perder ante la inflación. a ver, teníamos, Mica, podemos capaz avanzar tenemos una Dale. pantalla que muestra qué hubiera pasado si hubiéramos Ujú. invertido en junio, Voy. mirando la tasa de inflación informada la semana pasada. Por ejemplo, si yo en junio hubiera invertido 50.000 pesos, con el dato de inflación, no sé si todos saben, aprovechamos para decirlo, el dato de inflación oficial es del 1,6%. Entonces, si yo hubiera entrado en una billetera virtual, el rendimiento mensual fue de 1,9, hubiera ganado 950 pesos. Si yo hubiera entrado en una cuenta remunerada, es un poco más grande el porcentaje, de un 2,14, hubiera ganado 51.072 pesos. El plazo fijo mensualmente en junio dio promedio, esto es un promedio de más o menos todos los bancos, un 2,28 hubiera ganado un 51.137 pesos, un fondo común de inversión de renta fija, que no es el más conservador, pero más o menos, un 2,17 hubiera ganado, ahí se me quedó con 10.000 pesos, pero hubiera ganado un poquito más que la cuenta remunerada, un poquito menos que el plazo fijo. El dólar, si yo hubiera comprado dólares y hoy la inflación fue de 1,5, hubiera tenido 50.750 pesos y un CDR, que ahora vamos a llegar a lo que es un CDR, pero nos adelantamos para
contestar esta pregunta, hubiera ganado 52.150 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que le gane a la inflación. En este caso, son todas inversiones que sí le ganamos a la inflación. Puede ser que haya meses que no. Pero lo importante es invertir quizás en una cuenta remunerada que la tasa está basada un poco anticipando la inflación para no perder, por así decir, dinero. No sé si había alguna otra pregunta. No, Caro ahí agradece. Perfecto. Ujú. Bien, No. ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Bueno, si Bueno, no por podemos ahora seguir. podemos seguir. Ujú, Dale. Yo, ya que estamos con el ejercicio, les hago una ujú. pregunta. Viendo este cuadro, se ve en pantalla, ¿no? Sí. ¿Qué inversión hubiesen elegido en junio con esta información, ¿no? Ya tenemos el dato del lunes, que es cuánto dio cada inversión y cuánto fue el dato de inflación de junio. En mi CDR. caso, yo hubiese elegido los CDR, pero porque quiero hacer algo más a largo plazo. Bien. Yo hubiera Mami dice elegido CDR. mitad plazo fijo y mitad CDR. Bien, una que se diversifica. Bien. Muy bien, la diversificación. Muy Bien, bien, mitad muy plazo bien. fijo, mitad CDR. ¿Qué más? CDR, pero ¿en cuánto tiene liquidez? O sea, por ejemplo, como... Buena Bueno, ahí pregunta. vamos a avanzar un poco Ujú. después contando lo que son los CDRs y cuál es el horizonte de inversión o el plazo de inversión general para ese producto. Pero obvio que si Bárbaro. nosotros hoy miramos y vemos que el CDR rindió un 4,3 comparado con una cuenta remunerada del 2,14, yo digo, y bueno, yo hubiera puesto en CDR, porque ya sé cuánto va a rendir hoy con el mes vencido, ¿no? Pero quizás al momento cuando realmente tenía que poner mi plata y no sabía cuánto iba a rendir, digo, bueno, no, mejor voy por un plazo fijo, que yo puedo dormir tranquila. Entonces está bueno, la inversión que da buena rentabilidad es genial, pero lo importante es que si yo invierto mis ahorros o mi plata, poder dormir tranquila. Entonces, ver qué es lo que me va a dejar cómoda a mí y tranquila a mí sin estar todo el día mirando en la aplicación de donde tenga la plata cómo viene la acción, que si un día baja me como un disgusto. Entonces, es importante la paz mental en este sentido, porque no deja de ser nuestra plata y nuestros ahorros y quizás no lo necesito mañana, pero lo tengo anotado para dentro de 3 meses, entonces buscar algo que nos deje tranquilos a todos. La información está buenísima, pero de nuevo, no todas las inversiones son para todas las personas. Sí, totalmente. Y obviamente que fue una pregunta medio tramposa la que hicimos, porque ya ni siquiera es el diario del lunes, es el diario del miércoles con el que estamos viviendo, y decir, bueno, ya sabemos cómo dieron todos los instrumentos y cuánto fue el dato de inflación, o sea que a priori durante el mes de junio todos estos instrumentos le ganan a la inflación. Ahora bien, ¿a qué tenemos que volver? A dos cosas. Primero, a mis objetivos financieros. ¿Cuál era el propósito? ¿No? Yo quería, ¿y qué perfil tengo? ¿No? Que mi propósito era, bueno, juntar para las vacaciones, ¿es plata que estoy dispuesta a perder algo? No, y volver a ese triángulo que hablábamos antes, ¿no? En cuanto a mis objetivos financieros, o sea que la respuesta dependerá de cada una. Y por supuesto que si vemos este mismo cuadro en marzo, quizás daba mucho más el Fondo Común de Inversión de Renta Fija, no sabemos, o sea, bueno, ahora marzo sí podemos saber, pero esto Sí, pero si varía mes pensamos a en mes. julio, y Claro. yo de nuevo traigo el ejemplo, pobre YPF, le estoy pegando, pero porque la semana pasada salió en todos los diarios. Pues yo hubiera comprado acciones en YPF y lo miraba al cierre del 30 de junio y estaba para abajo, hubiera dicho, no, ¿qué hice? Pero después puede llegar a subir de nuevo. Entonces, es entender el horizonte de la inversión, es entender lo que yo estoy dispuesto a arriesgar y, de nuevo, si puedo dormir tranquila o no a la noche. ¿Te puedo hacer una consultita? Sí. Con el tema del test de inversor, si yo tengo para diversificar, ¿no? Y quiero una parte invertirla en algo de bajo riesgo y otra parte invertirla en algo de alto riesgo, ¿qué tengo que hacer? ¿2 test diferentes? No, el test ¿O es como... uno.
Es uno que vos haces a la primera vez que vas a invertir en la entidad en la que estás por invertir, se renueva, estoy casi segura que una vez por año, pero no es que cada vez que vayas a hacer una inversión tenés que hacer el test, ¿eh? Lo haces una vez, ya definís un perfil y después sí te va a ir, no sé, si vos entras en acciones y tenías un perfil moderado, te va a decir, mira que esto no está fuera del perfil que vos elegís, pero podés avanzar. No es que te impide hacer nada. Simplemente te va a sugerir como, che, estás saliendo de tu span de riesgo que te habíamos adjudicado. De nuevo, son preguntas formateadas. No todos sabemos que existe el gris, no todo es blanco y negro, pero bueno, esto es una máquina y te recuerda que no estás dentro de tu perfil, pero no te impide hacer nada. Claro, porque uno puede ir a una inversión segura y tener de repente un excedente y decir, bueno, esta le arriesgo un poco más a ver si Sí, obvio. puedo darle un poco más de ganancia, claro. Obvio. Claro, yo en el caso no sabía que si elegías un perfil moderado o bajo, ibas a tener acceso a otro tipo de inversiones de mayor riesgo. Entonces yo cuando me hice el test, me puse básicamente que era una demente maniática y me salió el test de inversor, digamos, más agresivo. Entonces, bueno, No, aparecen aparecerte todas te las van a opciones. aparecer todas. El Sí, tema es correcto. que a veces está bueno. A ver, el test de inversor es una regulación que es obligatoria para todas las entidades, entonces quizás suena un poco obsoleto, pero está bueno también entender, te hace preguntas muy específicas para entender qué riesgo estás dispuesta a tomar, básicamente. Bien, seguimos un poquito más, Dale, Lula. sigamos. Vamos a la siguiente si querés, esto ya lo habíamos terminado. Bueno, a la anterior, no, vamos a bonos un segundo, Mica, de nuevo. Bueno, la renta fija, que habíamos hablado de bonos y obligaciones negociables. ¿Qué son los bonos? Es un instrumento financiero de deuda, generalmente está emitido por el Estado, puede ser provincial o nacional, que es de deuda pública y lo usan para financiarse. Entonces, ¿qué pasa? Yo le presto plata al Estado y promete devolverme el capital que yo le presté más intereses en un plazo determinado. Las obligaciones negociables son parecidas, solamente que es con entidades privadas. Entonces, yo le presto plata a una pequeña parte de una empresa para, no sé, puede hacer un proyecto nuevo o expansión o necesita cash. Entonces, contraen deuda con estos inversores, que sería yo, que compraron estos títulos, y se cancela en un plazo pactado junto con intereses correspondientes. Vamos, un poco las diferencias claves entre los bonos y las obligaciones negociables es que Lula, antes de ir ahí preguntan si los bonos son generalmente del Estado o hay privados. no, los bonos son del Estado, las obligaciones negociables son de empresas privadas. Y preguntan qué pasa si el Estado o la privada se declaran en quiebra. ¿No me pagan? ¿Pierdo todo? Por eso por eso es importante comprar los bonos por entidades reguladas. Hubo unos bonos del Estado que no se pagaron en tiempo y forma, pero después los pagó. Soy un poco joven, entonces no me acuerdo cómo se llamaba, pero Otro es algo que gobierno. vi hace un tiempo, pero los pagó. Los bonos están respaldados, no es que emitimos bonos y chau. Hubo bonos en su momento acá en años de crisis que los terminaban pagando con plata del FMI, o las empresas como al emitir las obligaciones negociables están reguladas por la CNB, si llega a pasar algo, la CNB interviene. Por eso es importante de nuevo invertir con entes regulados. Bien. Por ejemplo, no sé, en las obligaciones negociables yo le puedo prestar plata a Banco Galicia y después Banco Galicia, no sé, quiere hacer una expansión, comprarse un edificio nuevo en microcentro y después a cierto plazo me va a terminar pagando mi capital más los intereses que me habían prometido. Si querés, ahora sí avancemos. Y lo Voy que es la acá. renta variable, la anterior, perdón, no había visto.
La renta variable, a diferencia de la fija, es un tipo de inversión formada por activos financieros en la que la rentabilidad es incierta. Es eso, yo no sé cuánto voy a tener al final de mi inversión. Estoy apostando, es una palabra fea, pero estoy sí pensando quizás como a un riesgo más alto. No está garantizada mi rentabilidad, ni la devolución del capital invertido, ni que el activo vaya a ser alto. Acá los mayores, los más conocidos en general a la hora de activos de renta variable son en Argentina acciones argentinas, que, bueno, vamos a verlo de nuevo, acciones argentinas, ETFs o CDRs. Si querés vamos al siguiente y vamos viendo uno por uno. Acciones argentinas. ¿Qué quiere decir? Es un activo financiero que es una pequeña partecita de una empresa. Por ejemplo, acá tenemos varios logos, Galicia, Banco Francés, el Macro, Loma Negra, Pampa Energy. ¿Qué quiere decir? Yo compro una acción de Pampa y me convierto en un mini dueña de esa empresa, porque es una pequeña parte de esa empresa. Paso a ser accionista. Las acciones, como están en mercado, pueden subir o bajar el valor de esas acciones según la contextura económica, la situación personal de cada empresa, puede ir variando. No, si vamos al cuadro que habíamos visto al principio, quizás está un poco más alto. ¿Por qué? Porque mi riesgo es mayor, perdón, mi riesgo es mayor, pero mi posibilidad de rentabilidad también es mayor. Sería por acá. Sí. Bien, ¿y las puedo vender en cualquier momento? Compro una acción y Sí, las puedo vender en cualquier momento. las acciones, como cotizan en mercado, tiene un horario determinado de operación en el mercado, es de 11 a 4:30 de la tarde. Puedes venderlas en ese plazo los días hábiles. No operan feriados o fines de semana. Pero sí, yo puedo comprar una acción de Pampa hoy y mañana venderla. No es que estás comprometida a un plazo. Por eso, si ustedes ponen en Google acciones, les va a aparecer un cuadro, que es lo que yo les decía antes, que están los porcentajes, cómo viene subiendo, cómo viene bajando, el precio de hoy, el precio de ayer. Entonces, es como un montón de información quizás, pero sí está bueno mirarlo, obvio si tenemos acciones, y saber que están atadas al mercado. Entonces puede haber variaciones grandes. Después, los CDRs son certificados de depósito argentino que representan acciones de empresas, pero que cotizan en el exterior. Yo desde Argentina me puedo comprar un CDR que es una pequeña parte de una acción de Apple, por ejemplo, o de Tesla. Las puedo comprar y vender acá en Argentina por montos muy bajos y en pesos o en dólares. ¿De qué depende el precio del CDR? De la cotización de la empresa y también del tipo de cambio, porque esas empresas están cotizando en la bolsa afuera, en dólares quizás, y yo las compré en pesos. Entonces, mi CDR va a tener el valor de mi CDR va a tener la variación, no solo de cómo le está yendo a la empresa y cómo está cotizando, sino también de la cotización del día. ¿Se No entiende? es que estoy comprando directamente la acción en Estados Unidos, sino que estoy comprando un certificado acá en Argentina que representa esa acción en Estados Unidos. Se Y esto dice... perdón, ¿lo hago a través del banco? ¿Puedo comprar CDRs a través del banco? Sí, muchos bancos lo tienen habilitado y también sociedades de bolsa. Luz, buenísimo. ¿y todos estos productos ustedes los tienen habilitados? Nosotros en Brubank tenemos CDR, sí, no tenemos acciones por ahora, pero CDRs Bien, podés comprar desde Brubank, sí. bien. Tenemos fondos comunes de inversión también. Fondos comunes de inversión, plazo fijo, cuenta remunerada, Compra de dólar. compra de dólar oficial, ahora que no hay más cepo, tenemos todo. Y una pregunta, Luz, porque por ahí ya lo explicaron en esto que dijeron recién, pero quizá no me quedó tan claro. ¿Qué diferencia hay entre una acción y un CDR? Perfecto. Las acciones son empresas que cotizan en la bolsa de Argentina. Son empresas argentinas que cotizan acá en bolsa. Los CDRs son instrumentos que representan acciones de empresas extranjeras. Bien.
Se pueden comprar en Argentina, pero no son empresas que cotizan acá en Argentina. Ok, La entendido. que había una de las chicas que había preguntado que podía, que no fuera de Argentina y puede encajar mucho en los CDRs, cómo invertir que no fuera nada más que plata argentina. Claro, acá vos podés comprar acciones de Apple, Coca-Cola, Tesla, Globant, hay un montón de empresas que podés comprar que no son argentinas. Bien. Y ahí Ese, hay... sí, Uy, perdón, Luz, que te una mano interrumpí. levantada, perdón, no. Sí, hay en el chat una pregunta y después le damos la pregunta a Gladys. Vale. Cintia nos pregunta si hay diferencia entre cauciones y plazos fijos. Sí. Bien. Déjame Gran pregunta, me que ahora en parece. un ratito te lo contesto. Dale, la dejamos para el final. Gladys, Ahí voy. Yo quiero ver si entendí bien hasta acá. En el caso de las obligaciones negociables, yo entiendo que eso es renta fija entonces. Y la renta fija es un porcentaje que yo acepté y un plazo que acepté. Entonces, supongamos que yo compré obligaciones negociables, no sé, YPF y Telecom. Pase lo que pase con esas empresas, suban o bajen, les vaya bien o les vaya mal, en el plazo que yo compré y a la tasa que yo compré es lo que voy a cobrar. Sí, porque la obligación negociable vos pactás una tasa de interés y qué estás invirtiendo. Por eso, Las independientemente de acciones cómo vos le comprás vaya, una pequeña partecita y como están atadas al valor de mercado, pueden ir variando. La obligación negociable vos ya pactás un interés con esa empresa, porque vos le estás prestando plata, no es que estás siendo accionista de esa empresa. que ese sería el caso que el riesgo es, si a la empresa le va mal, a mí también, porque yo soy una pequeña Claro, si dueña vos de eso. comprás acciones y el valor de Ah, la bien. empresa en el mercado varía, también va a variar tu acción. En el caso de una obligación negociable, vos ya estás entrando en un pacto con esa empresa, que vos ya Pero si sabés la tasa es cuándo te van a fija, pagar y cuánto. No es que, ok. y si el valor de la empresa sube, no va a modificar tu obligación negociable, Ah, lo pero que por vos eso no habías entendía qué pactado. era lo variable en la Claro. obligación negociable. ¿Qué es lo variable entonces? Porque el porcentaje, entiendo, el porcentaje y el plazo donde voy a cobrar es fijo, pactado de entrada. Sí. Ah, había entendido que había algo variable en las obligaciones No, se negociables. llama renta variable. Ah, ya está. No quiere decir que va a variar lo que vos estás ya Bien. pactaste, perdón. Bueno, gracias. No sé, Gladys, si quieres hacer tu pregunta. Ya está, esa era la mía, no sé Ay, qué. perdón, como esa seguías con era la mano Gladys. levantada. Ahí, Perdón, sí. ahí vi una de las preguntas en el chat que preguntan si Brubank opera. A ver, nosotros tenemos proveedores dentro de Brubank, sí. Por ejemplo, justo todo lo que es CDRs y en su momento fue DollarMep, nosotros usamos como proveedor a Balance. Pero al ser un banco hay un montón el dólar lo compras directamente con nosotros, no es que tenés un intermediario, puede operar cada cliente dentro de nuestra aplicación, somos un banco, por ende podés operar directamente ahí. Y Mica, no sé si querés, le voy a pedir a Mica que conteste la pregunta del plazo fijo caución. Sí, o sea, básicamente tienen algunas similitudes, plazos fijos y cauciones. Básicamente las cauciones son parecidas a los plazos fijos, pero tienen más corto plazo, ¿no? O sea, quizás los plazos fijos tienen, como decíamos antes, mínimo 30 días, 60 días, 90 días y hasta un año pueden tener, pero las cauciones tienen plazos un poquito más cortos, ¿no? Desde un día hasta, creo que son 120 días. Mientras los plazos fijos tienen un plazo mínimo de 30 días. Entonces, como la mayor diferencia está en el periodo de tiempo, las cauciones nos permiten invertir por periodos más cortos. O sea, incluso eso, quizá lo necesito sacar en 3 días y lo puedo sacar. El plazo fijo, una vez que yo dejo la plata, dije, bueno, me comprometo a dejar esta plata 30 días, no la puedo tocar. Y las cauciones me permiten hacer, como son plazos fijos, quizá un poquito más cortos. Esas como las principales diferencias, perdón.
Y no sé si alguien más tenía una pregunta. Bien, no sé, Lula, si te parece, o sea, nos queda ETF, pero estamos medio ahí Estamos para cuidar un preocupadas poco de los tiempo. tiempos. No sé, le pregunto a la audiencia si se pueden quedar 5 minutos más. Sí. Bien, buenísimo para... Bueno, em, vamos a los ETFs entonces. dale, te comparto pantalla. Ahí A ya ver, ven. ahí va. Perfecto. Ahora sí. Bueno, los ETFs son fondos de inversión que buscan replicar el rendimiento de determinados índices, sectores o incluso regiones. Entonces, vos estás comprando un activo, se invierte en todos los activos que componen el fondo y esto tiene mucha diversificación, perdón, de forma rápida y fácil. ¿Qué son? Entonces, son fondos comunes, son fondos de inversión que cotizan como si fueran una acción. Con un solo ETF yo puedo estar invirtiendo en muchas empresas al mismo tiempo. Por ejemplo, hay un ETF que es bastante conocido que sigue al S&P 500, que es un índice que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que tiene Apple, tiene Google, tiene Nike, tiene Coca-Cola. Y si todas estas empresas suben, tu ETF también va a subir. Entonces vos estás como comprando un conglomerado de acciones de empresas. Bien, perfecto. Te estás diversificando, tenés mucha diversificación con poca plata y no tenés que elegir solo una empresa. Invertís en un sector, por ejemplo. Podés elegir, invertir en tecnología, como algo general, salud, En energías finanzas. limpias. Entonces no te estás limitando a una empresa, sino que te estás diversificando con muchas en un solo instrumento. Está Por bueno para ejemplo, también. eso está bueno para que sepan. Hay un ETF que también, hay varios ETFs que también puedes conseguir en la sección de CDRs en Argentina. Por ejemplo, el CDR de ETF SPY sigue varias empresas de tecnología y lo puedes encontrar como un CDR. Bien, perfecto. ¿Dudas más? ¿Se entendieron más o menos estos instrumentos que trajo Lula? Son muchas palabras y muchas siglas, perdón, Muy traté de bueno, Son explicarlo. muchas, es mucha data nueva, pero después les podemos mandar la presentación para que puedan repasar con eso. Pero por Sería lo menos genial. diccionario nuevo, ¿no? Hablamos de bonos, obligaciones negociables, renta fija, variable, mixta, Ahora hay fondos que comunes de profundizar, inversión. pero nos dieron así, nos abrieron nada. Ya ahora ya hay Un que cada paneo. una, exacto, ahora Claro. Sí. profundizamos otra vez. Sí, y me Bueno, parece que capaz en el imaginario colectivo como que son cuestiones que están súper lejos y también es acercar, ¿no? Como empezar a decir, che, eh, esto lo puedo hacer yo, ¿no? De repente es darme cuenta de eso y que tenemos eso como más cerca de lo que creíamos. Teniendo un celular, siendo mayores de 18 años, podemos empezar a invertir, a abrirnos una cuenta bancaria, como decía Lula, una asociación de bolsa. Entonces, acá les dejamos estos primeros pasos, ¿no? Primero, abrir una cuenta, si es que no tienen, tenemos que tener, recuerden, la cuenta comitente, hacer el test del inversor, que esto es obligatorio, cualquier banco o sociedad de bolsa nos lo va a pedir, evaluar dónde voy a invertir, informarme y evaluar desde todos los aspectos que vimos, ¿no? Mis objetivos, el triángulo, el test, etcétera. Elegir instrumentos, CDR, bono, ETF, fondo, etcétera. Y recomendación, que Lula ya la dijo, pero subrayo, no entremos todos los días a mirar, ¿no? Como no es que, bueno, a ver si me dice millonaria, no, como dejemos a la inversión ahí tomar sobre todo en las inversiones más de renta variable que suelen ser inversiones a largo plazo, ¿no? Como esta súper, súper recomendación. Les vamos a mandar también algunos links que nos parecen que están útiles, que pueden ser útiles. No sé, por ejemplo, CAFSI compara todos los fondos comunes de inversión que tenemos en el mercado. Acá pueden ver cotizaciones de acciones, CDRs, cómo cotizan las acciones en el exterior. Todos, como decía Lula, por ejemplo, en todos los diarios salen, ¿no? Cuáles son las tasas de plazo fijo. El Banco Central también tiene todas las tasas de plazo fijo publicadas de todos los bancos, así que no hay excusa. O sea, información no, hay. Otra cosa que también nos parece interesante es que
vean a quién escuchar, ¿no? Como mucho cuidado, esto que decíamos antes, ¿no? Hay muchos influencers hablando de esto, de hacerte millonario de la noche a la mañana. Sepamos y escuchemos a personas idóneas, ¿no? En el tema, que también las hay y nos traen muy buena información. Y como conclusiones, queríamos traer estas. Primero, volvemos al para qué, objetivos, informarse sobre cómo funciona el instrumento y sobre mis finanzas personales, diversificar y sobre todo tener paciencia, ¿no? De la fluctuación, que es la fluctuación es cómo va variando esa inversión. Y queremos saber cómo les fue. Ahí veo que están mandando una encuesta también. Desde Brubank, siempre que terminamos un taller, dejamos un pequeño cuestionario para que nos cuenten experiencias y para que también nos cuenten, o sea, si hay algunos otros temas que les interesen, súper bienvenidos también. Ahí dejo el formulario para que lo puedan contestar. Es anónimo, así que bueno, eso. No mucho más. Y si alguna también le interesa abrirse cuenta en Brubank y tienen algún tema a resolver ahí, nos escriben a través de Sole, de Sharon o de Juli. Nos escriben, con Lula estamos a disposición para seguir contestando dudas o comentarios, lo que surja. Y bueno, tenemos ahí 2 minutitos más de algún comentario. Por mi parte, súper agradecida, sobre todo por escuchar tan atentas y por compartir experiencias, hacer preguntas. Me parece que fue una charla que la nutrimos entre todas, así que eso, muy agradecida por eso. Abrí una Gracias. cuenta en Brubank. Muy bueno, gracias. Bien, buenísimo. Ahí las leemos también por el chat. Muchas gracias, muy bueno. Sí, muy bueno. Gracias por sumarse y eso, quizás hoy uno se va con la cabeza llena de información, pero después va a ir todo cayendo de a poco. Y lo bueno es que hay un montón a mí me pasaba que hay un montón de iniciales y cosas que no sabía y ahora que sé que son, estoy más canchera y podés participar también de conversaciones o leer noticias o cosas con más información siempre también está bueno. Bien, Sí, ojalá. y súper importante esto de tenerlos aunque sea de oído, ¿no? Sí. Ya, Sí. ya están incorporados en nuestro oído. Eso me Sí, parece y fantástico. dividamos un poquito, ¿no? En vez de ir a comprarme, no sé, mañana dejo de comprarme la alfajor y me voy a invertir esos 2.000 Sí, pesos a ver qué pasa. Ujú. Y así como es empezar con poquito, y me parece que lo que está bueno es que acá tenemos una red de, bueno, éramos 30 y pico, ahora somos 27, pero de personas que estamos en la misma, que capaz che, me da miedo, me pasa esto, no sé cuánto poner, yo invertí acá, como conversemos también entre nosotras, me parece que está bueno eso. muy bueno. Total. Totalmente. Ujú. Ahí preguntaban dónde se va a compartir la presentación y bueno, ahí Juli lo va a ir compartiendo, ¿no? En el Classroom del MedLab y ahí en el Discord del MedLab. Mañana se las Sí, mandamos. Ujú. Genial. Sí, muchísimas mañana, gracias. sí, ya en estos días queda subida la grabación del encuentro de hoy y la presentación de las chicas para que no se pierda la información. Y también en el principio de la conversación hablábamos de una planilla que también va a estar en el Classroom, así que quédense tranquis que va a estar toda la información a Oh, su disposición. Bueno, voy a pausar la grabación. eh, por ahí alguien se siente más tranqui abriendo el micrófono cuando la grabación no está corriendo, así que Mm. la voy a pausar ahora.